Bueno, en este capítulo de La carreta de Miyagi que he denominado Solo me falta la tesis, vamos a empezar a hablar de las razones por las cuales me he demorado tanto tiempo en graduarme. Entiéndame, Jacinto, yo soy abogado. Ni qué abogado ni qué leches, hombre. Ni siquiera se ha graduado. Solo me falta la tesis, pero aunque no lo sea todavía, yo estoy hecho para pensar como abogado. En realidad es una mezcla de procrastinación y una serie de eventos desafortunados que han evitado que este joven y talentoso muchacho del municipio obtenga el certificado que lo acredite como persona que conoce de temas ambientales. Pero mientras tanto, mientras consigo ese certificado que ya viene, manténgase conectado a la carreta de Miyagi para ser informado de la fiesta del año. El grado de Miyagi, desde ya lo anuncio, 2021. Primer semestre del 2021. El grado de Miyagi. Si no va a esa fiesta, no hizo nada este año tampoco. Otro 2020. En ese sentido quiero empezar a explicarles por qué es tan difícil hacer una restauración ecológica en el municipio de Chía. Porque somos unos cochinotes, unos desagradecidos con el agua y todos los días 150,000 personas cagan en el río Bogotá o en el río Frío. Y para solucionarlo, tenemos a la peor institución que se han podido inventar. Y se lo inventó el padre del peor medio de transporte que se han podido inventar. Para que vean por dónde va la historia. Una Peñalosada. Pero empecemos. ¿Cuál es la historia ambiental del municipio? ¿Qué es lo primero que se necesita saber para empezar un proceso de restauración ecológica? Pues la historia, según Thomas van der Hamen, vecino de Chía, es que esto era un lago que se empezó a desaguar por el salto de Tequendama. ¿Les suena parecida la historia, cierto? ¿Será que Van der Hamen es la reencarnación de Bochica académica? Discutámoslo en nuestros foros de La carreta de Miyagi, en algunos medios de comunicación amigos. Pero volvamos. Era un lago que se empezó a desaguar en tiempos geológicos, ¿no? Eso no es como bajar el grifo, como soltar la llave. Y de los relictos de ese gran lago se forma lo que hoy conocemos, digamos, como los ríos y humedales de la sabana de Bogotá, porque se van trazando cursos que por las características de esta altillanura tropical bañada en cenizas, como dice el profesor Sergio Gaviria, pues los ríos fueran transportando aún más sedimentos, formando su curso, lento, meándrico, muchas curvas, y empiezan a interactuar con los primeros humanos. Hay datos de pueblos nómadas en las cuevas de Labra, la cultura de la Herrera, cerca de la laguna de la Herrera, y esos fueron como transitorios, digamos. No hay una teoría aceptada de qué pasó con ellos, pero luego viene lo que conocemos como la Confederación Muisca, que tiene toda una historia de traslados desde el Magdalena, desde los Llanos, desde Santander, una mezcla, un empezar a comerciar, un empezar a explotar la sal,
un trabajo comunitario llamado Los Cercados, pero también problemas políticos. No eran angelitos del alma que venían a salvarte. Eran humanos en un desarrollo, esto sí, mucho más amigable con el medio ambiente. A tal punto que hicieron grandes obras de ingeniería amigables con la naturaleza, conscientes de sus ciclos, aprovechando esos ciclos. Entonces, por ejemplo, la palabra camellón es una obra de infraestructura muisca, que hoy para los ejercicios de arqueología y de estudios son muy interesantes y permiten ver muchos temas de cómo funcionaban. El tema del cercado como un espacio comunitario de trabajo, también tenían sus conflictos en cuanto a quién iba a ser el que se bañara en la laguna de Guatavita en oro, en una mezcolanza de eh, pegamentos hechos a partir de frailejón, etcétera. Eso lo pueden encontrar en el Carnero. Hasta que empieza la conquista. Y la conquista en Chía, particularmente, llega el miércoles de Semana Santa. Y como vienen con curas, estos locos la celebran, imagínense esa misa en latín súper solemne, en una cultura como la muisca, que era súper cosmogónica, o sea, muy dada a este tipo de ritos, entonces se reciben un poco como con alegría este tipo de bienvenidas sin saber lo que les venía para adelante, ¿no? Porque obviamente un proceso de conquista de un imperio viene con un tema denominado el imperialismo ecológico. Y el punto neurálgico, la pelea dura que se dieron fue contra el agua. Por eso preguntaban, ¿adorasteis en las lagunas? Y empezó todo un proceso de tierra arrasada, versión hispana, en la que Gonzalo Jiménez de Quesada y su parche empiezan pues a volver esto un predio cualquiera en España, lo que usted puede encontrar allá cultivable. Entonces viene el primer sistema colonial, ¿cierto? La repartija en la que Chía, que ancestralmente era en sus tiempos, digamos, secos, un espacio de festejo nocturno, en sus tiempos húmedos, un observatorio y además una universidad. Qué curioso, ¿no? Es como si la historia se repitiera. Pero volvamos al imperialismo ecológico. Empiezan en los sistemas de hacienda y empieza la transformación total del territorio, que con la independencia, así como algunos creen que es falsa la independencia, pues tampoco hubo un cambio en los sistemas de gestión territorial, llamémoslo así, y en la vida republicana tampoco es que hayan mejorado las cosas. Y desde la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades, pues las cosas tampoco han mejorado. Y en Chía, más o menos en 1974, ahí como un convito muy amigo de Alberto Lleras Camargo, el cabezón que está ahí por los lados de la biblioteca, en uno de los triangulitos más desaprovechados del espacio público del municipio, proponen un primer modelo de crecimiento y desarrollo del territorio, y es cuando se fijan límites de altura, etcétera, tan. Luego, con la ley 97, se tiene que hacer el plan de ordenamiento territorial y en el 2000 se lo gana Gaitán. ¿Saben la historia de Orlando Gaitán? Yo sí la sé, pero me da miedo decirla. Luego, en otro capítulo. Pero por ahora, centrémonos en la historia del ordenamiento territorial. Orlando Gaitán tiene entre sus asesores del Consejo Territorial de Planeación a Thomas van der Hamen. ¿Pueden creerlo? El tipo vive en Chía
y es un activista como cualquiera que esté comprometido con las cosas que estudie. Entonces, ya había tratado en el 98 de evitar que algún constructor cuyo apellido no quiero decir le quitara una vuelta al Río Frío para luego donársela como parque en un intercambio todo extraño en el 2016 a Donoso, que hizo el otro ordenamiento territorial en el que lo que no había dejado construir el del 2000, este lo volvía a planes parciales. O sea, es como si, bueno, nuevo plan de ordenamiento territorial, todo lo que esté vacío, volvámoslo a edificios. Para eso no es el ordenamiento territorial. Y si necesitas ayuda para crear este nuevo ordenamiento territorial, consulta con los que sabes, amigo alcalde. Sé que nos estás escuchando, Luis Carlos Segura. A ti te estoy hablando. Permite que te ayudemos en el plan de ordenamiento territorial. Somos un parche grande de gente activa. Volvamos al tema del ordenamiento territorial y sus problemas. ¿Por qué hay el punto de quiebre de Chía? El plan de ordenamiento del 2000, en el que se creó una zona de granjas toda extrañeta que se llenó de cultivos de casas tipo mansioncilla, en la que muchas personas pues en este momento habitan, ¿cierto? Ocupando un gran espacio de territorio y sin ninguna retribución en términos de seguridad alimentaria al municipio, de gestión ambiental. Entonces, esa discusión del plan de ordenamiento territorial del 2000 permitió la urbanización de muchos lados. Y en el del 2016 se venía un tema aún peor. Por eso lo demandaron, con apoyo de algunas personas, entre las que me cuento, y evitaron que se hicieran planes parciales por toda la ronda del río Frío y del río Bogotá. Esa es la historia ambiental, de conflictos, de tensiones del río Frío y del río Bogotá, resumida en unos pequeños minutos para que ustedes se den cuenta de con qué me encontré cuando tuve que hacer este primer acercamiento al río Frío y a sus problemáticas. Por el curso del río Frío, desde el puente Peralta hasta la Petar número 2 instalada por la CAR, podemos ver la historia de corrupción, desidia y falta de interés de nuestras autoridades ambientales, municipales, y se puede ver también la lucha de las personas que desde el profesor Thomas van der Hamen hasta los jóvenes sin Facebook de Chía Paraíso hoy hacen de los ecosistemas estratégicos de la región y de la estructura ecológica principal, que básicamente es la sabana de Bogotá y sus valles inundables. Por supuesto, con sus sistemas de cerros como ya están establecidos. La estructura ecológica principal es muy fácil de entender y lo que quieren hacer es confundirnos, ponernos a hacer listas de mercados con nombres, a inventarnos nombres para humedales, chucuas y demás, para que todo lo que no quede o cualquier cambio que la naturaleza como organismo vivo tenga, se vuelva construible, se vuelva manejable según la visión de las corporaciones autónomas regionales, que tienen, por ejemplo, la responsabilidad de haber hecho una adecuación hidráulica en el río Frío y no haber hecho la restauración correspondiente. Hubo que hacer marchas y protestas para que cumplieran con su labor. Pero eso sí, para hacer petars, para contratar más adecuaciones hidráulicas, más horas motor de brazos, de máquinas, hay que investigar esos contratos, amigos de la FIAP, que son los que lo patrocinan.
¿Todo está en regla con esos papeles? Hay muchas cosas que no me cuadran a mí cuando reviso los cronogramas. Más o menos esos son los conflictos. Entonces, desafortunadamente no es tan fácil. No es ir y sembrar árboles y cuidarlos para que peguen, porque tú haces eso e igual la CAR le pasa con una retroexcavadora, porque dice que ahí se tiene que hacerla petar y sin ningún plan de conservación, traslado de los procesos de restauración que ya venían haciéndose, lo monta, le tira tierra, construyen un parquecito y todo lo que hacen para manejar el río Frío como si fuera un canal hidráulico y no un espacio del agua que merece respeto. Esa misma lucha se está dando en los humedales del río Bogotá, que no son más que los relictos del valle aluvial del río Bogotá. Si ustedes ven en el mapa, todo ese buffer, o sea, ese corredor que se hace a través de los humedales debería ser protegido, pero no lo es y así es la ley. Lo legítimo y lo legal son cosas distintas. En la carreta de Miyagi abogamos por lo legítimo y por eso invitamos a la sociedad a manifestarse y eso lo estamos haciendo en las escuelas de gestión territorial, que estamos haciendo en varias fechas para que estén atentos a nuestras redes sociales y bueno, como no todo es peleas, pues para el ocio, en esta ocasión quiero recomendarles una serie de Alex de la Iglesia que se llama 30 monedas. Véansela y hablamos. Y por otra parte, los dejo con este tema que es parte del parche que me ha ayudado a hacer la tesis todo este tiempo, llamado Acción por el Río Frío, inspirado en el campo, en la ruralidad del municipio que todavía existe, que estamos documentando y para no quedarnos en palabras, estamos trabajando. Entonces, lechuguita, espinaca, cebolla, cilantro, lo que necesiten en la carreta de Miyagi se los llevamos con domicilios el satélite. Y si no quiere cocinar, entonces pida en Alerones, cocina de la abuela. El satélite de domicilios siempre dispuesto a llevar sus pedidos. Cualquier cosa, si soy yo el domiciliario, téngalo listo. Ahora sí los dejo con este nuevo lanzamiento de Invasion Rex, Basilar Membran, con la participación de Jorge Clan. Presentan Guerrilla Grow. Estamos hablando, gracias, chao. El arte de sembrar, el arte de sembrarles, el arte de sembrar, el arte de sembrarles.